Días, compañeras y compañeros. La Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en incorporar los derechos sociales. Durante el cardenismo, con la expropiación petrolera, se afianzó como el documento fundacional de nuestra patria, al incluir la soberanía sobre los recursos naturales. Los neoliberales en el poder introdujeron centenares de modificaciones que fueron despojando a nuestra Constitución de su sentido social. Carlos Salinas, por ejemplo, lo hizo con el artículo 27, que reformó para terminar con el ejido y las economías campesinas. En el remate del ciclo neoliberal, Enrique Peña Nieto sepultó la soberanía con la reforma energética. Las y los diputados de Morena, con las fuerzas aliadas, nos propusimos una tarea doble. Por un lado, desmontar el edificio jurídico de los neoliberales y por el otro, dar vida a las reformas necesarias para sustentar y dar fuerza a la cuarta transformación del país. Puedo poner muchos ejemplos. Uno, el 28 constitucional antes permitía la condonación de impuestos, un instrumento que utilizaron para favorecer a la oligarquía. Perdonaban los impuestos a sus amigos y le negaban a los trabajadores un salario decente, igual que lo hacen ahora al oponerse al incremento del 15% al salario mínimo. El dinero que maneja el gobierno no es del gobierno, sino de todo el pueblo. Su manejo exige transparencia total y cuentas claras. Por eso desaparecimos la llamada partida secreta, que permitía el uso discrecional y opaco de los recursos de todas y todos. Mientras se llenaban los bolsillos los neoliberales, convirtieron al país en una enorme fosa clandestina. Desde Felipe Calderón emprendió su fallida y costosa guerra, los homicidios y los delitos asociados al crimen organizado se dispararon sin freno. Regiones enteras de nuestro territorio quedaron bajo el control de los criminales. Engolosinado con el Pacto por México, Enrique Peña Nieto continuó la errática estrategia y el resultado fue una espiral de violencia que no se detuvo con el cambio de gobierno. Se requería un nuevo camino que atacara y frenara la inseguridad desde la raíz e hiciera a un lado a corporaciones que nacieron marcadas por la corrupción y la complicidad. Nuestra aportación desde el Poder Legislativo fue la creación de la Guardia Nacional, una institución que ya ha comenzado a dar resultados y que más temprano que tarde traerá la paz que anhelamos todas y todos los mexicanos. La educación es un derecho humano superior, una garantía individual, un derecho cuyo ejercicio contribuye a la movilidad social y al mejoramiento de la vida de toda la sociedad. Con la reforma al artículo 3, logramos un cambio que corrige el rumbo y beneficia a las comunidades escolares, al tiempo que promueve la revalorización del magisterio. La vida legislativa ha sido muy intensa y es imposible en este espacio explicar todos y cada uno de los cambios, todos trascendentes, todos enfocados a alcanzar la meta mayor, que no es otra sino el bienestar del pueblo de México. Algunos de estos importantes cambios, que son la reforma laboral, la modificación al modelo de las pensiones, la extinción de dominio, la desaparición de los fideicomisos, la revocación del mandato y la consulta popular, la paridad de género en todas las instituciones del Estado, que los jóvenes mayores de 15 años puedan tener cuentas bancarias, la adquisición de medicinas en el extranjero
y decenas de leyes más. Las grandes metas de la Cuarta Transformación se expresan también en cambios que van dando un nuevo rostro, uno más humano y dirigido a las mayorías, con el nuevo etiquetado frontal de alimentos, con la mejora continua en la educación, con la creación del Banco de Bienestar, con la incorporación a la seguridad social de las trabajadoras del hogar y otros trabajos informales. Desmontar gran parte del marco jurídico de los neoliberales y devolver a nuestra Constitución y nuestras leyes su esencia social y colectiva era un paso indispensable para hacer realidad el cambio de régimen. Muchos de estos cambios pueden resultar difíciles de explicar. Nuestra tarea como dirigentes y dirigentes, como activistas sociales, es divulgar su importancia, informar a la gente de su trascendencia y sobre todo hacerle ver cómo estos cambios legislativos tienen que ver con su vida diaria, con un gobierno que pone a las personas por encima de cualquier interés. Es el caso de la reforma al cuarto constitucional, una pieza clave del anhelado estado de bienestar que establece que ahora el Estado en su conjunto deberá garantizar las pensiones a las personas mayores, becas a todos los estudiantes, apoyos económicos a las personas con discapacidad, consultas médicas y medicamentos gratuitos. La pandemia nos ha recordado de mala manera la fragilidad de la vida y la importancia de concebir a la salud como un derecho universal y no sujeto a las reglas del mercado. Antes de este fenómeno del coronavirus, ya México caminaba hacia una solución profunda de los problemas en un escenario marcado por el abandono y por un modelo corrupto y corruptor que hacía de la salud una fuente de ganancias inmorales para unos pocos. En esa ruta se eliminó el Seguro Popular y se creó el Instituto de Salud para el Bienestar. Mientras el gobierno avanza rápidamente en la recuperación de los hospitales abandonados y en el equipamiento y construcción de muchos más. La ley de ingresos y el presupuesto de egresos son ahora instrumentos de redistribución de la riqueza, herramientas para atender las necesidades de la mayoría de la población. Con todo este conjunto de cambios y nuevas normas que hemos creado, ya tenemos las bases para el establecimiento del proyecto más ambicioso de bienestar general. No hay democracia plena si se limita el ejercicio al voto cada 3 o 6 años. Por eso trabajamos para ampliar los mecanismos de participación de la gente en las decisiones fundamentales del país. La consulta popular que se llevará a cabo en agosto del 2021 y que abre la puerta a enjuiciar a los expresidentes de la República es un avance sustantivo para que la ciudadanía pueda expresar su opinión sobre aquellos que hasta ahora están intocables e impunes, contra personajes que promovieron la apropiación indebida de los excedentes petroleros, que perpetraron fraudes electorales como el de 2006, o que a merced del Pacto por México, un pacto de impunidad, saquearon descaradamente al patrimonio nacional. A la mitad de cada sexenio será posible convocar a una consulta de revocación de mandato para que los ciudadanos decidan si el presidente de la República en turno debe o no continuar en su cargo. No tengo la menor duda que, llegado el momento, en el caso del presidente López Obrador, él saldrá airoso
de esta prueba, porque sigue contando con el amplio y mayoritario respaldo del pueblo de México. No podríamos aspirar al país que soñamos si no damos lugar que corresponde a la mitad del cielo, es decir, a nosotras, las mujeres. Sin exageración alguna decimos que la 64 legislatura, es la legislatura de la paridad de género. Así la hemos nombrado y en congruencia hemos reformado decenas de leyes para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la igualdad salarial, la representación sindical paritaria, para prevenir y eliminar la discriminación de género, para tipificar como delito muy grave al feminicidio, elevar todas las sanciones a todo tipo de violencia hacia las mujeres, incluida la violencia política, hasta que se garantice una vida libre de violencia hacia las mujeres. El pasado 15 de diciembre dimos por terminado el periodo legislativo y mirando hacia atrás podemos decir que en poco más de 2 años hemos apuntalado la transformación profunda de nuestro país. En los últimos días aprobamos sanciones severas para quienes tomen casetas y cruces ferroviarios que tienen como finalidad apropiarse del dinero público. Igual, realizamos reformas para que los agentes extranjeros que actúan en México lo hagan en un marco de colaboración y de respeto a nuestra soberanía nacional. La buena vecindad no puede edificarse sobre la subordinación, sino en un trato entre iguales por objetivos comunes. La reforma al Poder Judicial de la Federación, como lo dice el ministro Arturo Saldívar, es la más importante desde 1994 y se da como producto de una inédita colaboración entre poderes que tuvo como eje la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Esta reforma apunta hacia la construcción de un Poder Judicial sólido, profesional, confiable, libre de nepotismo y de corrupción. Entre los cambios más importantes destaca la consolidación de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, la creación de una escuela y de una carrera judicial, además de la paridad de género en todo el Poder Judicial. El tiempo ha sido insuficiente. Por ello tendremos un periodo extraordinario a partir del 15 de enero, con el fin de aprobar la Ley General de Educación Superior. Tenemos claro importantes tareas pendientes, como la reforma para que por ley se incremente el salario mínimo año con año y siempre sea mayor que la inflación. También en materia laboral quedó pendiente, tras un acuerdo con los sectores empresariales, la ley para poner fin a los abusos del modelo de terciarización conocido como outsourcing, un mecanismo que precariza a los trabajadores y que ha sido utilizado para evadir responsabilidades patronales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión expedir la ley federal para regular la cannabis. Esta ley quedó pendiente en su análisis y se pidió una nueva prórroga a la Corte para legislar en esta materia. Pendiente también quedó la ley del Banco de México, que ha propiciado alertas del sector financiero y que abordaremos en un futuro inmediato con responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de las mayorías y explicándola claramente para que se entienda muy bien lo que pretende esta modificación a la ley del Banco de México. Se reservaron suficientes recursos para la compra de vacunas. Quiero dejarlo muy claro,
Pronto estarán en México las vacunas y en la Cámara reservamos los recursos que sean necesarios para que toda la población pueda acceder a la vacuna. En suma, compañeras y compañeros, el esfuerzo ha sido enorme. Han sido decenas de leyes expedidas, cientos de artículos reformados, leyes abrogadas. Ha habido discusiones acaloradas, fuertes, larguísimos debates, como es normal en toda democracia. Las y los diputados constituyentes de la Cuarta Transformación, en especial las y los diputados de Morena, hemos puesto y seguiremos poniendo nuestra parte para construir el país que todos queremos, para responder a la confianza del pueblo que se expresó de manera abrumadora en el 2018 y que confía, que tiene esperanza en este proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Cada reforma, cada nueva ley contribuye a levantar ese estado fuerte que anhelamos, capaz de procurar bienestar, paz, justicia y democracia en nuestro país. Que los cambios que favorecen a las mayorías sean irreversibles y eso va a depender de todas y todos nosotros, de nuestro trabajo y nuestro compromiso, de nuestra capacidad para no dejar nunca sola a la gente, para mantenernos con los pies en la tierra y siempre al lado de los que más nos necesitan. Esta cuarta transformación, un gobierno del pueblo y para el pueblo, con diputadas y diputados congruentes, con líderes y dirigentes que jamás olvidan de dónde vienen y que tienen siempre presente que se deben, que nos debemos a los millones que creyeron y siguen creyendo en la esperanza, en los sueños que nos llevaron a construir este movimiento que ya está haciendo realidad el cambio verdadero al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza.